¿Cómo están? Mi nombre es Nahuel Caballero, soy arquitecto, soy profesor de educación media y en esta etapa de estudiante del CBC para la carrera de psicología te quiero contar sobre la materia de biología para la carrera de psicología, por qué es tan difícil de aprobar y por otro lado contarte cómo hice yo para aprobarla con el método para aprobar las instancias de los dos parciales y el final. ¿Por qué es tan difícil biología del CBC para la carrera psicología? Entiendo yo que tiene como muchos datos, mucha información y el abordaje es de lo particular a lo general. ¿Cómo está armada la asignatura? ¿Cómo está armada la materia? En realidad lo que haces es cursar 2 veces por semana, te apoyás con 7 cuadernillos teóricos y las clases son como talleres de explicación de los temas vistos en los cuadernillos. Los docentes no podemos decir nada malo al respecto porque eh, son unos capos, son unos genios, te explican todos los temas, pero ¿qué pasa con el aprendizaje de la información? ¿Cómo hacemos para apropiarnos de la información que nos dan los profes, los docentes? ¿Cómo hacemos para apropiarnos de un montón de cuadernillos donde hay un montón de información que no te cuentan digamos, el objetivo o el fin de la película? Como quién te puede contar que fue al cine y te pudo contar eh, en 2 pinceladas el objetivo de una película. Con lo cual es muy difícil biología porque no sabes hacia dónde vas. Entonces, cuando te están explicando tema por tema, cuadernillo por cuadernillo, cosas difíciles y de alguna manera nuevas, yo que soy arquitecto y tengo una formación artística, técnica si querés, no tengo como una base química para entender todos estos procesos que tienen los organismos o la vida misma. Por eso es muy difícil apropiarse del contenido y de alguna manera digerirlo y poder apropiar los contenidos. Bueno, vamos al método de aprobación. Ya te conté lo feo, lo malo, no sé si lo malo, por ahí lo problemático que tiene la materia, que escapa de la responsabilidad de los docentes y cómo está pensado, porque ellos ponen la mejor para que vos entiendas todos los temas. A mí me pasó, tal cual te conté hace unos instantes, es que todos los temas de química y demás me fueron muy engorrosos, muy difíciles de absorber. Entonces, el primer parcial me saqué un 3. Eso que te lleva a recapitular y establecer una nueva estrategia para estudiar y poder aprobar y aprobar el segundo parcial y el final. Entonces, lo que yo había detectado que en cada cuadernillo, como por ejemplo este, uno empieza a leer con mucha energía y las últimas hojas o los últimos capítulos se va desgastando mentalmente. Entonces, la conclusión que saqué de esta desaprobación del primer parcial era que todos los temas que estaban al final de los cuadernillos eran los menos abordados y con menos ganas y con menos energía. Entonces, lo que se me ocurrió es leer los temas de los cuadernillos en forma general a lo particular. Y entonces se me ocurrió leer los temas
finales, que eran los generales, y ir en forma descendente al principio a leer lo particular, la información pequeña o minuciosa que tenía el cuadernillo. Entonces, eso vendría a ser un tip. Los cuadernillos, leerlos de atrás para adelante, porque lees lo general a lo particular. Y lo que tiene la sumatoria de los 7 cuadernillos es que en el medio está el ADN. Entonces, yo voy a establecer como tema troncal de la materia es el ADN. Entonces, del ADN hacia el principio de la materia me voy a lo particular. Todo lo que es las moléculas, los átomos. Porque no podés entender ADN si no sabés cómo es la constitución atómica, molecular de la cadena del ADN. Y del ADN hacia el final de la materia se ve virus. Entonces, no podrías entender nunca cómo funciona el HIV si no sabes cómo funciona el virus con respecto al ADN. Entonces, este sería como un segundo tip. Primero es que leas de lo general a lo particular, de atrás para adelante, y después te voy a hacer un ejemplo de cómo funciona esto. Y segundo, que entiendas el ADN, porque es troncal en la materia, para retroceder hacia el inicio de la materia, que te explican en forma molecular o atómica toda la constitución de la vida, y al final de la materia te explican virus. Esto vendría a ser el segundo tip. Y el tercer tip que te puedo dar como para avanzar en la materia y que no sea tan frustrante es que te adelantes al tema que van a dar el día de la clase. Entonces, vos lees el tema, por más que no entiendas nada, es algo. Entonces, cuando, por ejemplo, el profesor te habla de glucosis, vos sabés dónde estás parado y no estás en la nada, porque si te empiezan a explicar la fotosíntesis o la glucosis o el ciclo de Krebs o el ciclo de Kelvin, si ya lo tenés leído, al menos es algo que te expliquen un tema así fríamente, a buenas y a primeras. Entonces el tercer tip sería ese, que leas antes de ir a la cursada, porque ha pasado muchas veces que la gente no lee y va cursando pensando que así va a aprobar, y no funciona de esta manera. Ese sería el tercer tip. Y paso a darte un ejemplo de cómo funciona este método. Por ejemplo, el segundo parcial tiene 3 cuadernillos y el primero tiene 4 cuadernillos. Lo que ha pasado es que en el multiple choice del segundo parcial solo había una sola pregunta de todo un cuadernillo. Entonces, ¿cómo funciona este método de leer lo general a lo particular? Bueno, si ustedes ven en estas páginas que hay la explicación de cómo funciona el HIV, lo leen una vez, ya lo empiezan a procesar. Después hay otros 2 métodos en donde el HIV actúa en la célula, pero después reforzás de vuelta cómo funciona el virus HIV y cómo actúa en las células. Después te lo presentan, cómo actúa en el metabolismo, y después te lo explican otra vez, parte por parte. Y vos no te das cuenta, acá también está explicado cómo está compuesto. Y no te das cuenta, pero vas leyendo el mismo tema 4 veces. Para terminar en lo que es la historia de cómo surgió el HIV y el virus. Entonces,
si aplicás en los 7 cuadernillos esta metodología de entender lo general a lo particular, es mucho mejor de empezar con la historia del HIV y después terminar en las últimas hojas muy cansado y con mucha información que no entendés hacia dónde vas. Entonces, de esta manera podés entender cada tema de lo general a lo particular y podés entender grandes rasgos o grandes pincelazos a dónde van las preguntas. Para terminar voy a hacer como una conclusión, una reflexión final y alguna otra cosa que aporte para la aprobación de la materia. Bueno, para terminar, la conclusión de este video, yo le comenté hace un rato que me sacó un 3 en el primer parcial. Bueno, estos son los cuadernillos que toman en el primer parcial, son 4. Y tal cual les comenté, este es Introducción al Metabolismo, ahí dice la división celular, Introducción al conocimiento de la célula, la química de la vida. Por Dios, química, esto me costó mucho. Y no sé si se dan cuenta, pero yo te lo presenté de lo general a lo particular. Así es como me resultó. Cuando yo empecé a leer desde la química hasta el metabolismo, perdón, me fue mal. Entonces, haciéndolo al revés, entendiendo el metabolismo como tema general, cómo es la mitosis, la meiosis y cómo está compuesta la célula, para después ir a los átomos y moléculas, entendés mejor. Este es el primer parcial y en el recuperatorio me saqué un 4. ¿Cómo aprobás biología del CBC para psicología? Te toman 40 preguntas, multiple choice, con 4 posibles respuestas, y tenés que aprobar 20 preguntas para sacarte un 4. O sea, el 50% de las 40 tenés que contestar bien 20 preguntas. 20, 25, 30 tendrás 5, 6 o 7 puntos. Para el segundo parcial es muchísimo menos, como te comenté recién. Virus es el último cuadernillo. Transcripción, información genética, introducción a la genética. Esto es muy interesante porque en virus puedes entenderlo tranquilamente ya con esos 4 cuadernillos del primer parcial. Introducción a la genética tiene que ver con problemas de Mendel, la ley de Mendel, que tiene que ver con problemas de probabilidades. ¿Qué probabilidad hay que, por ejemplo, salga un hijo daltónico si el padre es sano y la madre es portadora sana? Esos ejercicios, si los ejercitas, son muy fáciles de comprender. Transmisión de información genética, bueno, esto tiene que ver con cómo el ARN se hace la copia, cómo hace la transcripción, la copia y la traducción para hacer proteínas posteriormente. Es un tema muy interesante, pero digamos, este parcial es como más llevadero porque son temas muy generales. El primero era muy específico y había cosas muy puntuales. Este parcial me saqué un 4, el otro lo pude recuperar y pasé al final.
¿Qué hice en el final? Como yo tenía fresco reforcé con el mismo método los primeros 4 cuadernillos que eran mucho más extensos en cuanto a temas. En el final me saqué un 5 y después pude disfrutar de alguna manera todo lo que es esta materia con toda esta información, porque lo pude aplicar en las cosas que vivía cotidianamente, y eso es interesante, que vos puedas leer un tema y que te sirva para la vida. En cuanto a cómo funcionan las células, que estás alimentando al cuerpo día a día en el desayuno, de la comida y demás, y cómo esa energía la podés desenvolver en tu cotidiano, y que puedas relacionar charlando con otras personas sobre los temas que estás viendo, y también podés debatir con tus compañeros. En definitiva, este método es, de alguna manera, es leer los cuadernillos, lo general a lo particular, al revés. Eso me di cuenta que a mí me funcionó. Por ahí a vos no te funciona. Y podés leer de A a B y te funciona también. No quiero decir que a todos les funcione. A mí me funcionó. Yo desaprobé el primer parcial, pude remontar esta situación y finalmente con este método lo aprobé. Entonces, de 3 materias promocioné psicología, semiología, y esta fue la única que tuve problemas. Entonces, me parece interesante hacer un video y tratar de ayudar a ustedes que le está costando, cómo se piensa globalmente un problema o cómo lo puedes abordar para así atacarlo con una estrategia. Si no, es muy difícil ponerte a estudiar desde cero una complejidad de información en la cual no te va a resultar y probablemente desapruebes, no porque vos no entiendas o porque, sino porque es mucha información en 4 meses y no tenemos mucho tiempo para sentarnos a leer detenidamente todos los cuadernillos. Entonces tenés que establecer una estrategia como para poder aprobar, y en el caso que quieras profundizar en estos temas, tendrás toda la carrera o tendrás otro tiempo, tendrás las vacaciones y estarás en la playa leyendo estos temas. Pero quiero compartir esta estrategia, cómo abordé este tema y cómo lo pude aprobar, y te puedo mostrar, digamos, que llegué a buen puerto. Espero que te ayude. En el caso de que también puedas ayudar a otro y a desarrollar otra estrategia, o podés compartir tu forma de aprobar esta materia, bienvenido sea y le deseo mucha suerte. Saludos a todos.